Muy buenas tardes a todos. Gracias por esta cordial invitación a poder plantear las bases sobre las cuales será el resto de la discusión el día de hoy. En este cuadrilátero, para los que esperaban ver lucha libre, créanme que no va a haber. No me gustan las máscaras y la cabellera no es lo mío, así que lo que van a tener hoy es una mancuerna que armamos con Luis Diego para que desde el punto de vista técnico comprendamos mejor a qué nos estamos enfrentando. Ponerle una dimensión al problema nos va a también llevar a pensar la urgencia y el tamaño de las decisiones que tenemos que tomar. Así que a manera de 10 asaltos en el ring, vamos a ir presentando algunos datos que considero que son muy importantes y que nos van a ayudar para el resto del día. Así que, Luis Diego, te dejo para que empieces. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar el día de hoy. Entonces, nuestro primer ring, por así decirlo, es introducir un poco la situación de la complejidad del problema. Realmente, Guatemala no solo tiene una ciudad, sino que tenemos una megaurbe que se extiende en 44 municipios. Estos 44 municipios constituyen el departamento de Guatemala en su totalidad, el departamento de Zacatepeques y algunos municipios del departamento de Chimaltenango, Escuintla y Santa Rosa. Esto quiere decir que la relación o la interdependencia urbana entre estos municipios es muy fuerte. Cuando hablamos de interdependencia urbana y territorial, nos referimos a que estos municipios dependen, por ejemplo, del acceso a vivienda, del acceso a empleo, de atención médica, de ofertas educativas y un sinfín de posibilidades que todos creo yo que somos conscientes. A este grupo se le puede considerar como un área metropolitana ampliada y su centro se consolida en el municipio de Guatemala, Villanueva y Mixco. Actualmente, me refiero a estos 44 municipios, habitan 4.8 millones de habitantes. Es más o menos el 25% de la población nacional. Pero el dato más curioso es que estos 44 municipios solo son el 4.8% del territorio nacional. Entonces, tenemos una paradoja de una gran aglomeración de personas en un área muy reducida del territorio nacional. Pero el problema está en su baja densidad urbana y, por tanto, la principal repercusión de esta baja densidad en una extensión es en la dificultad de movernos. Queremos hablar de por qué somos tráfico, no por qué vamos en el tráfico. Cada uno de ustedes en su trayecto hacia este recinto o cuando se dirijan de regreso a sus casas, si es que van a sus casas, van a originar un desplazamiento más. Diariamente en esta área metropolitana tenemos 9 millones de desplazamientos. Es un poco más de 4 desplazamientos diarios por usuario de la vía. Si lo vemos, es moverme de ida y vuelta a mi lugar de trabajo, moverme de ida y vuelta a mi lugar de estudio y algo intermedio. Y cuando revisamos esos datos, ¿a qué se refiere lo intermedio? No solamente es agregar viajes, sino es lo lejos que nos quedan esos viajes. Cuando se diseña la ciudad de Guatemala, el que hubieran distintas zonas, no es porque era muy bonito cambiar de número en la dirección. Es porque se crearon como polos autosuficientes en donde uno tuviera a menos de 5 kilómetros todas las necesidades básicas cubiertas. Hoy la ciudad, sobre todo después del terremoto del 76, se ha esparcido cubriendo estos 44 municipios que nos hablaba Luis Diego. Pero más importante que eso, nos ha hecho perder la lógica de estos clústeres que en conjunto funcionan. ¿Dónde hay una posibilidad de recuperarlo? La Municipalidad de Guatemala, en coordinación con otros municipios, ya habla de los distritos de oportunidad. Es poder retomar que no tengamos que desplazarnos tanto. Y si tenemos que hacerlo, que no sean distancias tan largas que impliquen subirse a un vehículo, subirse a un medio de transporte masivo que nos lleve a más de 10, 15 kilómetros de donde estamos. 9 millones de desplazamientos diarios. Es esa cantidad de vehículos que estamos ejerciendo presión todos los días sobre la red vial disponible. Pasamos al tercer ring.
Pero el problema de movernos tiene un costo. Este dato, 1.300 quetzales al mes en pérdidas económicas por cada guatemalteco en edad para trabajar en el área metropolitana, lo presentamos en nuestro primer foro de movilidad y desarrollo del Observatorio para las Ciudades de la Universidad del Istmo. Este dato sale por un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo del 2019, donde decía que un guatemalteco promedio en el área metropolitana pasaba más de 90 minutos por trayecto, es decir, 3 horas al día moviéndose y más de 60 horas al mes en movilidad. ¿Esto en qué repercute? Repercute en un costo económico de productividad. La gente que invertimos este tiempo, 60 horas en el tráfico, invertimos un tiempo que podemos generar recurso, que podemos producir un recurso económico o dedicarnos a otras actividades, por ejemplo, pasar tiempo con la familia, cuidar nuestra salud o tal vez incluso a aquella población que puede estudiar o mejorar sus habilidades profesionales. Por tanto, ¿verdad? En ese sentido, una persona que pasa 60 horas al mes movilizándose pierde estos 1.300 quetzales al mes. Dato que sacamos, ¿verdad?, de la encuesta del INE del 2024 sobre el promedio del sueldo medio del área metropolitana. Por tanto, si esto lo multiplicamos, estos 1.300 quetzales, que aquí es donde viene el dato importante, es que Guatemala, el área metropolitana de Guatemala, pierde casi 1.950 millones de quetzales al mes en productividad. Simplemente esfumamos esa productividad de la población guatemalteca. Y si lo extendemos al año, son más de 23.000 millones de quetzales. Es más del doble del presupuesto del Ministerio de Comunicaciones. Sin embargo, este dato del Banco Interamericano del Desarrollo es del 2019 y todos sabemos que la dinámica de movilizarnos desde antes de la pandemia ahora ha cambiado. Y si pregunto, probablemente la sensación es que el tiempo ha aumentado. Y esa es una de las preguntas que lanzamos en nuestra primera encuesta ciudadana del observatorio para determinar cuál era esa nueva magnitud. Y los resultados los presentaremos en nuestra próxima actividad. Si pasamos alrededor de 60 horas al mes en movilidad, solo para que sepan, después de 10 años, habrán perdido entre 1,5 y 2 centímetros de estatura por la compresión que se hace sobre su columna vertebral. No solo Guatemala tiene el promedio de estatura en mujeres más bajo del mundo, sino que pasar todo este tiempo sentado en un medio de transporte afecta a nuestra salud. Cuando hicimos este cálculo a finales del año pasado, eran 54 días. Hoy Rodrigo tuvo muy bien atinar la actualización de la cifra, hay 2 días más para 2026. Estaba revisando mi año en Spotify, pude escuchar 22 audiolibros en 2025 gracias al tiempo que estuve en el tráfico. Buena noticia para mí y para las personas con las que comparto. Pero si hablamos en términos de costo de oportunidad, 54 días al año o 56 días al año en el tráfico representan tiempo que no están trabajando, que no están con sus familias, que no están mejorando su salud. ¿Y de dónde viene esto? Voy a ponerles en contexto. 2015, teníamos más o menos ingresando a la ciudad por sus 4 accesos, al norte Ruta del Atlántico, al sur Villanueva, a occidente la Roosevelt y oriente Carretera El Salvador, más o menos 288,000 vehículos al día. 10 años después, tenemos 820,000 vehículos ingresando por esas 4 vías a la ciudad de Guatemala. Todo eso ha cambiado el tiempo que pasamos entonces movilizándonos. Hace 10 años era entre 1 hora y 1:20. Ahora tenemos por trayecto 2 horas. Eso hace en promedio que los guatemaltecos, adicional a lo que esperarían, estén pasando en el tráfico entre 3,5 y 4 horas al día. Si lo multiplicamos por 365, son entre 54 y 56 días al año. Estamos generando costos antes de siquiera llegar a marcar tarjeta a nuestras empresas. Bueno, hemos hablado de densidad urbana,
de interdependencia territorial, de pérdida productiva y también de un gran costo de tiempo personal invertido en el tráfico. Sin embargo, el problema de movilidad se ha convertido ya, como lo ha dicho Rodrigo al principio, en una emergencia nacional, pero también en un problema de salud pública. Según nuestra primera encuesta del observatorio, hemos logrado determinar que el 60% de la población ha percibido o ha sufrido un accidente vial en los últimos 6 meses. Y esto es un problema también, como digo, de salud pública. Pero el dato está en 7 muertos diarios y 27 accidentes al día, que es un dato del Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito del Departamento de la Policía Nacional Civil de Guatemala, donde este es el promedio diario en todo el país. De los cuales, de estos 27 accidentes al día, el 50% está o participa un motorista en estos accidentes. Pero el dato más desconcertante y tal vez más preocupante es cuando nos acercamos a las víctimas, a los fallecidos. Según el Observatorio de la Policía Nacional, 3 de cada 7 fallecidos tienen menos de 30 años. Y si nos vemos a la cifra de lesionados, el 50% de los lesionados en Guatemala tienen menos de 30 años. Por tanto, el problema de una infraestructura saturada, el problema de movilizarnos mucho, ¿verdad? Y invertir mucho tiempo, pero también el problema de una falta de educación vial, no solo está repercutiendo en nuestro día a día, sino que está cobrando la vida de miles de guatemaltecos jóvenes. Si ustedes salen alrededor de las 6:30 de la tarde, les pido que tengan mucho cuidado. En su trayecto de 10 kilómetros van a haber circulado alrededor de ustedes alrededor de 50,000 motocicletas. Hoy incluso las motos hacen cola en el tráfico. Lo que antes se planteó como un medio de transporte ágil que podía evadir los vehículos haciendo slalom entre ellos, ya no existe. Si ustedes tienen 10 quetzales diarios, en 2 años, sin intereses, pueden adquirir una motocicleta. Esa motocicleta no necesitan licencia para adquirirla y se la pueden dar en módicos pagos semanales de acuerdo a su conveniencia. Esto ha llevado que al día de hoy tengamos 3.2 millones de motocicletas circulando en el área metropolitana. Y eso no es lo más asombroso. Lo asombroso es que solo el año pasado creció 15% esa cifra. Hoy en día tenemos 3.4 motocicletas por cada vehículo de 4 ruedas que circula en la ciudad. Hablar de motocicletas hoy en día no necesariamente es una epidemia, menos una pandemia, pero es una realidad de la movilidad. Lo que en algún momento creímos que era una solución, ahora se ha vuelto una gran complicación. En los últimos 20 años, si vemos la disponibilidad de metros de carretera y número de motocicletas, hay 10 motocicletas más por cada metro de red vial en la que nos movemos. Definitivamente hablar de los distintos modos de transporte también es una necesidad para dar respuesta a la movilidad. Pasando y vamos a afinar nuestra visión al núcleo del área metropolitana. Si nos fijamos en el municipio de Guatemala, según las estadísticas reportadas por la SAT, hay más o menos 1.6 millones de vehículos para el municipio de Guatemala. Y según el Instituto Nacional de Estadística, hay en Guatemala 1.2 millones de habitantes. Esto nos da una relación de 1.3 vehículos por habitante. Esta es una cifra que rompe la funcionalidad de la movilidad urbana. No se trata únicamente de cuántos vehículos hay, sino del tipo de presión que genera sobre ya un municipio consolidado casi en su totalidad. Este desbalance refleja una planificación, pero al mismo tiempo una desproporcionalidad de la infraestructura, ni una alternativa a ella. En términos prácticos significa que el sistema actual está operando por encima de su capacidad máxima estructural. Y especialmente esto lo vemos reflejado en el área central del área metropolitana. Para hablar de movilidad tenemos que entender oferta y demanda.
Hemos hablado de todas las necesidades que tenemos de movilizarnos, de llegar a nuestros destinos. ¿Cómo está la oferta? Bueno, más o menos nuestra red vial equivale a tener un metro de red vial por habitante. Si nos pusiéramos todos uno enfrente de otro, bueno, algunos ocupamos un poco más, pero estaríamos prácticamente uno enfrente de otro si nos pusiéramos todos los guatemaltecos sobre la red vial registrada que está disponible. Y eso no solo es el problema, es que si vemos el ritmo de crecimiento en los últimos 20 años, ha crecido al 1.4%. ¿Se recuerdan cuánto crecen las motos? 15%. ¿Cuánto crecen los vehículos de 4 ruedas? 8% anual. La oferta de espacio para movilizarse no es suficiente. Y ahora, ¿cómo hacemos para entonces cubrir esa necesidad? El objetivo no es tener unas vías sobre otras, no es duplicar la infraestructura que ya tenemos conectando los mismos orígenes con los mismos destinos. Es simplemente completar lo que nunca hicimos. Pongo un ejemplo que seguro va a salir hoy en las distintas conversaciones. El Plan de Movilidad del Área Metropolitana, conocido como Plan de COICA, gracias a la cooperación coreana, nos especifica 3 circunvalaciones, 6 radiales que podrían agilizar la movilidad porque permitirían contar con más infraestructura en el área metropolitana. Estos planes establecen inversiones incluso en alianzas público-privadas. La primera, la radial 6, que permitiría reducir los tiempos significativamente conectando el área de Guatemala, cercano a la Roosevelt, con San Lucas, Zacatepeques, incluso teniendo un carácter y una vocación turística. Empezar a hablar de nuevas inversiones en infraestructura también es hablar de mejor movilidad en Guatemala. Ya han puesto este ejemplo al principio, pero es una forma de traducir esta crisis, esta ya saturada red, ¿verdad?, en una imagen sencilla. Podríamos decir que estamos intentando meter 500 carros donde caben 200. Y esto no es solo una exageración, ¿verdad?, para llamar la atención, una exageración retórica, sino es una forma de entender, ¿verdad?, la densidad vehicular que enfrenta diariamente la red del municipio de Guatemala. Para dimensionarlo mejor, utilicemos la cifra que he dado anterior, 1.6 millones de vehículos registrados en el municipio de Guatemala, donde el municipio de Guatemala tiene aproximadamente unos 3.000 kilómetros de red vial. Esto implica, por tanto, que 500 carros deben ir en 200, donde caben 200 vehículos. Esto ya, el simple hecho, genera una presión extremadamente alta sobre cada kilómetro existente disponible en el municipio de Guatemala, llevando a una infraestructura, ¿verdad?, a un nivel de uso intensivo y constante, ¿verdad? En estas condiciones, por eso es normal que si un semáforo falla o hay incluso un poquito de lluvia, la red empieza a colapsar de una manera progresiva. Por tanto, genera efectos en cadena sobre todo el sistema. Y además la eficiencia de la red, ¿verdad?, no solo depende de la cobertura, no solo depende de que necesitamos más infraestructura, sino que también de su resiliencia. Contar con una redundancia, como ha dicho antes Jorge, ¿verdad?, estas radiales, es importante para fortalecer y aumentar esa resiliencia de la red y de la infraestructura. Y también una capacidad institucional para evitar que solo un punto de falla colapse todo el sistema. Y esto también exige, ¿verdad?, en otra medida, hacer cumplir las normas de carga, de velocidad y de condiciones de los vehículos, porque efectivamente afecta directamente a la resiliencia de nuestra red vial. La red pierde resiliencia, aumenta la congestión y se deteriora la calidad del servicio de toda la red. Luis Diego nos mencionaba 1.300 quetzales al mes que dejamos de producir. Si lo ponemos en términos de la producción del departamento de Guatemala, es 9.7% del PIB que no se generó nunca por estar esperando en un vehículo llegar a nuestro destino. Ahora vayamos no a los costos que pagan los usuarios. ¿Qué pasa con las empresas? Solo para que tengan de referencia, en Latinoamérica, cada producto alrededor del 18-19% son costos de logística. Movilizar el producto de un lugar a otro.
En los países de la OECD es el 8%. En Guatemala, la cifra más reciente, que quisiera tener una más actualizada, que es de 2022, era el 29%. Hoy, fácil, estamos hablando entre un 32 y un 34% del valor del producto que pagamos es por movilizarlo en la red vial que tenemos y que está saturada. Hablar de red vial, hablar de movilidad, hablar de usuarios, es porque genera costos. Costos que, como dije antes, los empezamos a calcular incluso antes de haber llegado a nuestro lugar de trabajo. Haber compartido hoy con Luis Diego este cuadrilátero era para motivar una reflexión en donde nos debe hacer tomar decisiones. La indecisión también es corrupción. La inacción también es corrupción. No podemos dejar pasar el problema sin hacerle frente. Para un área metropolitana como la que tenemos, tener la capacidad de gestionarla con sus autoridades, con su normativa, con su presupuesto, requiere una sola palabra: decisión. Y eso es lo que invitamos el día de hoy al resto de los paneles, a definir cuáles son esas decisiones que se tienen que tomar en Guatemala ya, porque no estamos con la capacidad de seguir esperando. Luis Diego, un gusto haber compartido con tu persona. Gracias a la audiencia por habernos escuchado. Muchísimas gracias.